Bien, ahora pasemos a un tema que es algo complicado. Parece sencillo, pero en realidad es de los temas más complicados que hay en cuanto a dibujo y en pintura, ¿no? Pero es algo muy esencial al momento de pintar en realismo y por eso quise hacer, aunque ya hemos visto este tema en varias ocasiones, de manera muy superficial a lo mejor, sí quise dedicarle al menos un video teórico sobre esto para que quede un poquito más claro y les ayude mucho al momento de pintar cualquier cosa, ¿sí? Básicamente lo esencial es el entendimiento de la luz y cómo funciona en diferentes objetos. Ok, por ejemplo, ahí tenemos en pantalla un círculo. Es una imagen plana, es una imagen que nada más tenemos una línea de fondo y tenemos un contorno que nos da una forma de un círculo, ¿no? Un círculo deja de ser un círculo cuando le aplicamos luz. Al momento de aplicarle luz, para de ser un objeto plano para convertirse en un objeto tridimensional. Ahora dependerá totalmente de la luz, del dónde están colocadas las sombras, hacia dónde está la sombra proyectada, en dónde tenemos la sombra propia del objeto. Por eso hay que analizar y estudiar mucho diferentes iluminaciones en diferentes tipos de objetos, principalmente en los objetos básicos, que son la esfera, que son el cubo, que son el cilindro, ¿sí? Deben de estudiar mucho cómo cambia la iluminación en cada uno de ellos. Por ejemplo, si en la esfera empezamos a hacer que la luz gire, cambie de posición, ¿no? De izquierda hacia derecha, podemos observar estos cambios. Y al igual que con la esfera, se debe de estudiar también el comportamiento de la luz en los otros objetos básicos que son el cubo y el cilindro, ¿sí? Son formas, esas tres formas, esfera, cubo y cilindro, son las que están más presentes en la mayoría de los objetos. Obviamente no siempre aparecen tal cual como se ven en pantalla, ¿no? Así la forma estándar, por así decirlo. Hay muchas variaciones. Ahorita más adelante vamos a ver unos ejemplos de esas variaciones. Eh, por el momento quiero enfocarme un poquito más en cuestión de lo que es la luz, ¿no? Si tenemos un, este, un plano al que le estamos aplicando una iluminación, mientras no tenga ninguna forma en él, no va a haber ninguna manifestación de sombra, ninguna manifestación de forma como tal. Entonces, la luz depende mucho también de las formas que tiene en la escena para poder darle forma a objetos tridimensionales. Tomamos ese mismo plano y lo arrugamos como se ve en pantalla, la luz en esas formas onduladas empezará a llegar a ciertas zonas y en otras formará sombras, por lo que ya tendríamos una forma tridimensional. Ahora, si observamos la imagen, esas ondulaciones se podrían simplificar con una de las formas básicas. Si observan bien el comportamiento de las ondulaciones, cómo están dando una forma redondeada pero recta a la vez, nos recuerda mucho a lo que es el cilindro. Entonces se puede simplificar de esa manera para entender el comportamiento de la luz en ese objeto. Entonces ahí tenemos una forma que nos recuerda al cilindro, pero no estamos viendo un cilindro como tal. Entonces en muchos objetos no vamos a ver la forma básica
así como tal la vemos en los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla un ejemplo, ¿no? Tenemos un cilindro estándar normal, pero un cilindro no siempre lo vamos a ver de esa manera. Puede presentarse como en el ejemplo anterior o como por ejemplo aquí, ¿no? Que la base es más ancha y la parte superior es más angosta, lo que nos forma una especie de cono, ¿no? Entonces, el cilindro se nos puede presentar como formas cónicas también. Otro ejemplo sería en cuestión de, por ejemplo, el cubo, ¿no? El cubo no siempre lo vamos a ver como un cubo como tal, sino también como prismas rectangulares o también en deformaciones, ¿no? Por ejemplo, bases más anchas, este, parte superior más angosta nos puede dar esas formas como que en forma de pirámide, ¿no? También. Simplemente es cuestión de entender un poco cómo se maneja la forma, ¿no? Las esferas también, por ejemplo, no siempre se va a ver la esfera como tal, ¿no? Puede ser una esfera alargada, deformada, puede ser también, puede presentarse como una media esfera, a lo mejor una esfera como si estuviera partida a la mitad y estaremos viendo únicamente una sección de la esfera. Entonces, estas formas básicas se pueden presentar de muchas formas, ¿no? Se pueden deformar de diferentes maneras para darnos diferentes tipos de objetos. Aquí lo importante es identificar qué tipo de forma es para poder entender cómo se va a ver la iluminación en ese objeto. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un tomate y una taza. Eh, Esta imagen la podemos simplificar de una manera muy sencilla a sus formas básicas, ¿sí? Tenemos al menos dos formas básicas aquí, que sería la esfera y el cilindro. Entonces vamos a empezar a seccionarla para que puedan observar que cómo simplificar esta escena, ¿no? Por ejemplo, el tomate es lo más sencillo, ¿no? Se ve inmediatamente que es una esfera. También obviamente hay que tomar en cuenta lo que es la dirección de la luz para saber en dónde van a estar colocadas las sombras, ¿no? O cómo vamos a interpretar el cómo está pegándole la luz a estas formas básicas. Ahora, la taza está dividida en tres secciones, ¿sí? La parte superior, la parte central y la parte inferior. En la parte superior tenemos una sección de un cilindro, ¿sí? En la parte central tenemos lo que es una sección de una esfera, una media esfera. Y en la parte inferior tenemos lo que es un cilindro, pero un cilindro en forma cónica. Entonces, ya que analizamos nuestra escena, ya que identificamos los puntos más importantes que serían de dónde viene la luz y cuáles son nuestras formas básicas que se presentan en los objetos, podemos empezar ya con el dibujo. Entonces, para el tomate ya identificamos que es una esfera, ¿no? Entonces, tenemos una esfera y también sabemos de dónde viene la luz. En base a eso podemos interpretar eh, cuáles son las sombras que va a tener este objeto. Ahora pasemos con la taza. La taza es un poco más compleja. Tenemos dos formas básicas en ella, dividida en tres secciones. Dos secciones que son cilíndricas, una superior, un cilindro básico, simplemente que es hueco, o sea, no tiene tapa, y un cilindro en la parte inferior, un cilindro con una forma cónica, ¿sí? Y en la parte central tenemos una sección de esfera que vendría siendo prácticamente una media esfera, ¿sí? Si unimos esas tres formas nos daría la forma básica de la taza. Ahora veamos cómo se ven estos dibujos encima de la foto, ¿no? Para que vean de manera más clara ese análisis que acabamos de hacer.
Y entonces ustedes dirán, bueno, entonces ¿para qué me sirve todo esto, no? Bueno, precisamente para eso, para poder aprender a observar esas imágenes, esas formas básicas en los objetos, y al saber qué forma es, saber cómo se va a comportar la luz en esa sección en particular del objeto, ¿no? Porque si se dan cuenta, no en todos los objetos, por ejemplo, en un solo objeto, como por ejemplo en la imagen, ¿no? Tenemos la jarra esa que está ahí, ¿no? En la jarra grande, ¿no? Eh, si se dan cuenta, tiene diferentes formas. No es una forma, lineal, ¿no? Tiene curvas, tiene diferentes secciones, ¿no? Y en cada sección la luz se comporta de una manera diferente. Entonces, saber identificar qué formas componen ese objeto les ayuda a saber cómo, cómo se comporta la luz en cada sección. Y al analizar eso podrán saber cómo pintarlo, ¿no? En dónde colocar sus sombras, dónde colocar sus luces, cómo manejar las transiciones de sus valores, ¿no? De la luz a la sombra, eh, con el simple hecho de ya de saberlo. No necesariamente el observarlo en la foto lo podrás observar, pero si no lo entiendes cómo funciona, tu resultado final no va a ser satisfactorio. Y bueno, para terminar vamos a analizar esta última imagen para que quede claro, ¿no? Todo lo que vimos ahorita en este video, ¿no? Ahí tenemos la imagen ya con cada sección, ¿no? De los dos objetos principales que hay en la imagen, ¿no? Por un lado está la jarra de la izquierda. La de la izquierda está dividida en tres secciones, dos secciones cilíndricas y una esférica, ¿sí? La parte, al igual que con la taza, ¿no? La parte superior, ¿no? Tenemos un cilindro, simplemente que está con una sección más delgada en el centro, ¿no? Por eso tiene esa curva, ¿no? Pero a fin de cuentas se comporta de una forma cilíndrica, ¿no? La base también es un cilindro con una forma cónica, ¿sí? En la parte central tenemos lo que es una esfera deformada, ¿no? En forma como de huevo, ¿sí? Por eso la luz, si se dan cuenta, en la parte central, observen la parte superior y la parte inferior, cómo se comporta la luz. Pega del lado derecho y tienes una sección de sombra lineal en la parte izquierda, ¿no? ¿Qué sucede en la parte central? Pega la luz del lado derecho, pero no se comporta de una manera lineal, no tenemos una línea de sombra, tenemos una zona de sombra todavía en la parte inferior. Entonces, queda entender precisamente eso, que es una forma esférica. Ahora, en el otro objeto, el objeto de la derecha, tenemos cuatro secciones, ¿sí? Tres secciones cilíndricas y una sección esférica, ¿sí? La sección esférica es la parte que está delineada en rojo, ¿sí? Del objeto pequeño. Vean que es una sección de esfera. Es como si hubieran cortado la esfera en una pequeña sección. Entonces, las partes superior y las dos inferiores son cilindros en formas cónicas, ¿sí? Vean cómo se comporta la luz en cada una de las secciones. Vean que no se comporta de la misma manera en todo el objeto. Por eso es importante aprender a seccionar los objetos en esas tres formas básicas. Bueno, sería todo por ahora. Para el siguiente video ya vamos a empezar con una práctica. Y no se preocupen, ahorita fue pura teoría, pero para las siguientes sesiones van a ser puras prácticas. Vamos a realizar un cuadro tomando en consideración todo lo que hemos visto desde el inicio de estos videos. Entonces, en ese video les estaré explicando paso a paso todo lo que todo lo que estoy considerando al momento de hacer la pintura, desde las mezclas, el dibujo, todo paso a paso para que hagamos esa pintura juntos. ¿Sí? Sería todo por ahora. Bye.